¿Alguna vez escuchaste hablar de un nahual? Un nahual es un brujo, un ser sobrenatural que tiene el poder de transformarse en un animal. Hay muchos testimonios de encuentros con esta entidad que son tan aterradores que las personas quedan con un terror indescriptible. Imagínate estar en tu casa tranquilamente cuando en un momento ves a una figura aterradora que se metió por la cochera. Esta situación le ocurrió a un hombre y gracias a una cámara de seguridad vas a ver lo que todos dicen que es la aparición de un auténtico nahual. Un usuario de TikTok subió una grabación que dejó a todos los espectadores muy aterrados. Ocurrió en Nava, en el municipio de Coahuila, México. Una persona estaba en su casa haciendo unas cosas en el garaje, sin pensar que le ocurriría algo que lo dejó perturbado. La cámara de seguridad está ubicada de tal manera que podemos ver los autos estacionados y podemos ver a lo lejos la entrada del garaje. En un momento se puede ver que algo ingresó. Pareciera que fuera una especie de perro. Sin embargo, esta persona cuando se percata de eso, se acerca y cuando ve lo que había ahí, no lo podía creer. Podemos ver que cuando esta persona se acerca, ve que algo no andaba bien. Veía que había una especie de animal, pero este era muy extraño. Enseguida entra a la casa para buscar que alguien sea testigo de lo que estaba viendo, y en ese momento podemos ver que la figura se transforma en una persona y se va caminando. Lo que es algo raro es el comportamiento de los perros, ya que no estaban en alerta. Sí se los veía algo inquietos, pero nunca fueron en contra de esa figura. Muchas personas, algo escépticas, dicen que quizás era solamente una persona perdida. En estos casos, quiero ser objetivo, y sí puede llegar a ser, pero en un momento del video podemos ver que esta figura tiene unos brazos demasiado largos, que parece que llegaran hasta el suelo. Esta grabación está dejando aterrados a todos los que la ven, ya que dicen que sin dudas es una auténtica aparición de un nahual. Esta cuenta de TikTok subió un video que se hizo rápidamente viral. ¿Quién alguna vez no ha escuchado alguna historia paranormal que ocurrió en un hospital? Hay personas que no creen que sucedan estas cosas, pero sin dudas es más normal de lo que parece. En esta ocasión, un empleado de un hospital está observando por una de las cámaras de seguridad a los pacientes que estaban internados. En un momento empezó a ver cómo una especie de figura brumosa se manifestaba al lado de uno de los pacientes. Sin duda alguna, lo primero que se le vino a la mente fue que ahí había aparecido un fantasma. Podemos observar que la figura entra en ese cubículo y unos segundos después sale hasta que desaparece. Hay algunos comentarios que afirman que es un espíritu de algún paciente que falleció en ese lugar. ¿Qué puede llegar a ser? ¿Una telaraña en el lente de la cámara? Yo he visto grabaciones en donde se confunden las telarañas con fantasmas y les puedo asegurar que este no es el caso. ¿Qué fue lo que se pudo grabar acá? ¿El alma de una persona que perdió la vida en ese hospital? Una usuaria de TikTok subió un video que fue grabado en el Día de Muertos en México. Para los que no lo saben, en la tradición mexicana, las familias hacen un altar para conmemorar a sus familiares fallecidos y en esta ocasión, una familia estaba junto al altar en donde había una silla de ruedas con ropa que pertenecían a un familiar fallecido. En un momento, todos los presentes vieron cómo la ropa se empezó a mover. Así que alguien sacó el celular y pudo grabarlo. Podemos ver que esas zapatillas fueron moviéndose poco a poco hasta que una cae al piso. Todos los presentes quedaron conmocionados, ya que no se pueden explicar cómo había sucedido eso. Al parecer, no había manera de que esa zapatilla se mueva, ya que estaban en el apoyapiés de la silla de ruedas. Muchas personas creen que solamente fue la gravedad que la hizo caer, aunque otros afirman que sin dudas, esa persona quería dar una señal de que estaba ahí presente junto a la familia. Un usuario de YouTube subió una grabación que dejó a muchos espectadores muy asustados. Sucedió en Japón. Una noche un hombre recibió la visita de un gato callejero. A partir de ahí,
Siempre llegaba de noche a visitarlo, pero una vez apareció de día y se estaba comportando de manera muy extraña. Presentía que había algo en la densa vegetación que había enfrente de su casa. Esto le había llamado mucho la atención, y una noche, estando en su hogar, empezó a escuchar unos sonidos que venían desde esa dirección. Cuando salió de su casa y se acercó, se dio cuenta de que había algo que estaba emitiendo una especie de lamento. Escuchen atentamente. Hay muchas personas que afirman que lo que se puede escuchar es un ente maligno que habita ese lugar. Dicen que ese gato que apareció en su casa es un protector y que fue a avisarle que algo malo ronda por ahí, ya que en la grabación se puede observar cómo va caminando muy sigilosamente, ya que al parecer presentía que ahí había peligro. Algunas personas preguntan por qué no fue a investigar de qué se trataban esos gritos, pero si nos ponemos a pensar en una situación así, lo pensaríamos 2 veces antes de adentrarnos en ese lugar sin saber a qué nos enfrentaríamos. Un usuario de TikTok subió un video que fue grabado en unas antiguas ruinas en Catamarca, Argentina. Un hombre fue a realizar un recorrido por ese lugar, el cual es uno de los primeros en iniciar la industria azucarera nacional en el año de 1808. Esta persona iba grabando todo cuando en un momento apareció algo que dejó impactados a todos los espectadores. Al parecer, no lo había visto en ese momento, sino hasta que volvió a ver la grabación. La figura de un niño apareció detrás de uno de los muros. Esta persona no había visto a ningún niño merodear por ahí y se llevó una gran sorpresa cuando vio las imágenes. Muchos espectadores dicen que ese niño no proyecta ninguna sombra y que por esa razón estaríamos ante una presencia de un fantasma. Una mujer que vive por esa zona dejó un comentario diciendo que en ese lugar siempre ocurrieron este tipo de hechos y que muchos testigos dicen haber visto a este niño. Sin dudas, las apariciones de los niños son lo que más ha aterrado a las personas desde el principio de los tiempos. Y en esta ocasión, al parecer este hombre pudo captar el espíritu de un niño que ronda por ese lugar. Las historias que quiero contar son pocas de varias que llegan a suceder en los hospitales. Algunas de ellas las cuentan otras compañeras que también son enfermeras, pero hay otras que me tocó vivir a mí personalmente. Cuando empecé a trabajar en este hospital, nunca me advirtieron de lo que podía suceder en los pasillos, en los cuartos o en los quirófanos. Muchas de estas cosas me tocaron descubrirlas en el momento, para después enterarme de que no era la única a la que le habían ocurrido. De las cosas más pesadas de este servicio son las guardias que se realizan por las noches. Son trabajos que en ocasiones suelen asignarse a los que van iniciando o a los que están haciendo un trabajo social. Cuando recién había entrado a trabajar, me tocaba estar cubriendo este turno. En una ocasión, después de asistir a una cirugía, me tocó quedarme a acomodar y dejar todo listo dentro de los quirófanos. Como ya estaba muy avanzada la madrugada, comencé a sentir mucho cansancio. Sentía que el sueño no me dejaba concentrarme o hacer las cosas bien. Ya que no había otra cirugía programada y mi siguiente ronda sería hasta unas horas después, decidí recostarme un poco sobre la cama donde se colocan los pacientes. Como ya había ordenado y limpiado, no creía que hubiera un problema si me recostaba un poco. Otras compañeras también lo hacían. Corrí la camilla hacia una de las paredes para despejar el área del centro y me recosté en una de las orillas. A los pocos minutos me quedé dormida. Entre sueños, escuchaba el ruido de una mujer que me estaba llamando, pero no lograba distinguirla ni verla. Sentía como si alguien sujetara mi tobillo, mi pie, como si me estuvieran jalando. Imaginé que sería una de mis compañeras que había entrado a hacerme una broma o a asustarme. Intenté abrir los ojos, pero no vi a nadie. En ese momento no me detuve a pensar qué había sido, y volví a recostarme por unos minutos más. De nuevo escuché la voz de la mujer y a medida que se hacía más clara y era más fuerte, comencé a sentir una gran presión en mi pecho. Imagínense como si alguien estuviera arriba de ustedes. No podía abrir los ojos, levantarme o gritar. Cuando pude abrir los párpados,
me pareció ver la figura de una mujer de cabello lacio negro que caía sobre su hombro, pero todo se veía borroso. Al incorporarme, me di cuenta de que estaba en el lado contrario de la cama al que me había recostado. Me levanté asustada y nadie más estaba en el quirófano. Cuando salí les conté a mis compañeras lo que había sucedido. Me dijeron que a todas las que se habían quedado dormidas ahí les había pasado lo mismo, que sueñan con una voz y creen ver a una mujer que no quiere que despierten. También me dijeron que fue una paciente que falleció en una operación dentro del quirófano. Después de eso, no me he vuelto a quedar a dormir ahí. Otra situación ocurrió no hace mucho, y aunque no fui quien lo vio, conocí a la persona y pude escuchar de su propia voz todo lo que pasó. Resulta que un día estaba a punto de terminar mi turno, cuando nos notificaron que acababa de ocurrir un enfrentamiento entre militares y civiles. Era necesario que nos quedáramos, porque algunos habían muerto en el lugar, pero otros estaban heridos y habían venido al hospital para que los atendieran. Cuando llegaron, me tocó entrar con uno de los civiles que había sido atacado. Traía un balazo en la pierna y una herida en la parte de la cabeza. Entramos a cirugía para poder extraer las balas. La cirugía fue larga, pero se logró estabilizar. Junto con él, llegaron un par de militares, uno de ellos herido en el pecho y cerca del cuello. Al salir de nuestra cirugía, me contó una de las compañeras que le tocó asistir a la operación de uno de ellos, que había perdido demasiada sangre y que no resistió a la operación. Pero el otro, al parecer, se había salvado. Este caso fue muy sonado en el lugar en el que vivo, y también en la prensa. Se decía, incluso lo llegamos a comentar entre nosotras, que lo que ocurrió fue bastante irregular. Al parecer, el grupo de militares detuvo la camioneta donde viajaban los civiles y estos iban armados. Al quitarles las armas, los golpearon y los colocaron juntos a un muro. Minutos después, llegó otra camioneta en la que venían varios hombres que comenzaron a dispararles. Tal vez era un último intento para tratar de salvarlos. Algunas versiones dicen que los militares les contestaron y que mientras lo hacían, los hombres que habían detenido intentaron recuperar sus armas y que por eso les habían disparado y matado a la mayoría, salvo por el que pudo sobrevivir y habían trasladado al hospital. Otras versiones dicen que mientras los hombres de las camionetas disparaban, los militares aprovecharon para acabar con los que habían detenido. Ninguno de ellos había intentado atacarlos. Uno de ellos, que había muerto en el lugar, estaba esposado, pero los militares le quitaron las esposas. También colocaron las armas confiscadas cerca de su cuerpo para hacerles creer que las habían tomado. Nunca se tuvo la certeza, pero se rumoraba que el militar que alteró la escena había sido el mismo que trajeron herido. Lo habían baleado después, cuando la camioneta regresó para rematar a los que quedaban o ver si alguno de los suyos había sobrevivido para llevárselo. Como sea que haya sido, lo que sí es verdad es que después de que murió en el quirófano, se sentía un ambiente muy tenso en el hospital, como una energía muy pesada. Días antes de que esto sucediera, ingresó una señora de edad avanzada por un problema que tenía en la espalda. A mí era a quien le tocaba atenderla. Le gustaba que la sacara a pasear. También me contaba cosas de su vida cuando iba a su cuarto a revisarla. Días después del enfrentamiento en el que murió el militar, del que ella nunca se enteró, ya que no podemos revelar información de ese tipo a los pacientes, me comentó si alguien había muerto en el hospital, ya que sentía el ambiente diferente y muy denso. También nos recomendaba que tuviéramos cuidado. Yo intenté no comentar sobre el asunto y cambié de tema, pero lo extraño empezó a ocurrir días después. Una tarde fui a revisarla y me dijo que por qué dejaban que otros pacientes se pasaran por el hospital si todavía estaban heridos. Un poco extrañada, le pregunté por qué lo decía. Me dijo que había visto a un hombre alto, vestido con un traje verde, cruzar varias veces por el pasillo. Imaginé que seguramente era uno de los militares que andaba por el hospital arreglando el asunto de su compañero fallecido. Un par de días después, me volvió a hacer el comentario de que había visto a ese hombre, que andaba buscando algo y que a ella le daba miedo.
me comentó que no se lo dejaran andar por esa zona. Esa vez decidí preguntar si andaban militares todavía en el hospital. Me dijeron que no y que desde el día que entregaron el cuerpo del que había fallecido no habían vuelto más. No supe muy bien cómo tomar eso en el primer momento. Casi al mismo tiempo, el hombre que sobrevivió al enfrentamiento comenzó a entrar en un estado crítico. Su presión se alteraba y no sabíamos la razón a la que se debía. En varias ocasiones estuvo a punto de entrar en paro cardiorrespiratorio, pero afortunadamente había alguien cerca para alcanzar a hacer algo. La señora a la que yo atendía parecía darse cuenta de todo y comprendió que las cosas que ella presenciaba tenían que ver con lo que el otro paciente estaba padeciendo. Una tarde, antes de que le diéramos de alta, me dijo que el otro paciente seguía vivo, que al parecer alguien quería acabar con él y que por eso no terminaba de recuperarse. Me siguió contando que el hombre que ella veía no era alguien que estuviera vivo, porque varias veces lo vio con manchas de sangre en el cuerpo, manchas tanto en el pecho como cerca de la cara. Dijo que rondaba el hospital porque había muerto de manera violenta y tenía que terminar con el que sobrevivió. También pudo ser que estuviera arrepentido. Cualquiera que fuera la razón, no dejaba que el otro hombre de ahí terminara de recuperarse, y si no hacíamos algo, seguramente moriría. Comenté esta situación a mi jefa para que pudiera sugerir que cambiáramos al paciente de hospital. Al principio no me hizo caso, pero al ver que su estado no hacía más que empeorar, tomaron en cuenta mi sugerencia y se llevaron al hombre, vivo, pero en un estado delicado, a otro sitio. La mujer a los pocos días fue dada de alta. Uno de sus hijos, el que fue por ella, me dijo que su mamá tenía sensibilidad de ver cosas que otras personas no pueden, que había quienes le creían y otros le juzgaban de loca, pero ella cuando decía algo era por una razón, ya que, aunque no veamos algo, no quiere decir que no sea cierto. No sé si fue por el cambio de paciente, pero el ambiente del hospital volvió a ser el de antes. Las cosas fueron más ligeras y nadie más reportó a alguien extraño en los pasillos. Tiempo después, nos enteramos de que el paciente que teníamos y que cambiamos de hospital se había recuperado y que iba a ser juzgado ante la ley. Dicen algunos conocidos del hospital en el que terminó su recuperación que por las noches veía una sombra fuera del cuarto en el que se quedaba y que cuando se quedaba dormido soñaba con aquel militar que intentó matarlo y le apuntaba con su arma. Habrá quienes crean o no en este tipo de historias, pero yo puedo afirmar que así sucedieron las cosas. Estas son solamente un par de muchas cosas que me han sucedido, que seguramente harían temer a más de uno. Nunca suelo viajar por carretera de noche, y mucho menos solo, pues en mi país no es muy seguro hacerlo. Pero en esa ocasión fue por una necesidad y no me pasó nada relacionado con el crimen. Pero sí me sucedió algo paranormal que me dejó aterrado y con pesadillas hasta la fecha. Me llamo Jesús Herrera y quiero compartirles esto que me sucedió en una carretera de México mientras viajaba solo por la noche. Esa tarde recibí una llamada de que mi madre había enfermado. Yo vivía en otra ciudad a 4 horas por mi trabajo, así que no dudé en salir lo más rápido que pude en mi coche hacia donde se encontraba mi madre. Pasaban de las 8 de la noche y ya estaba oscuro. Iba algo nervioso, pero por lo peligroso de las carreteras por el crimen. Nunca me imaginé que una cosa tan aterradora, fuera de este mundo, me sucedería. Llevaba como 1 hora conduciendo y me paré en una gasolinera para comprar café, pues no quería quedarme dormido en el camino, puesto que estaba muy cansado por el trabajo. Saliendo de la tienda, un hombre salió de la nada y casi me hace tirar el café. Parecía un vagabundo, pues estaba muy mal vestido y desaliñado. Ya luego vi que ahí tenía sus cosas y cobija en una esquina de la tienda, y supe que ahí se estaba quedando. Él de pronto me dijo: «Si vas para allá, ten mucho cuidado», apuntando con sus dedos hacia donde yo me dirigía. «Si ves a ese niño, no te detengas, tampoco lo veas a los ojos,
no es un niño, es algo maligno que quiere tu alma. Después de eso se fue. Yo por supuesto no le hice caso, solo me lamenté por ese pobre hombre, pues supuse que estaba loco. Sin importar ni una sola palabra de lo que me dijo, me subí a mi coche y seguí mi camino. Ya iba más de la mitad del camino cuando vi a un niño pequeño, demasiado pálido. Su piel era muy blanca, estaba parado a un costado de la carretera, levantando su pequeña mano, no sé si pidiendo aventón, pero ahí estaba. Yo de inmediato me acordé de lo que aquel hombre de la gasolinera me dijo, pero se me hacía demasiado extraño. Aún seguía incrédulo y por supuesto que no fui tan tonto de pararme, pero sí disminuí la velocidad pues me daba mucha curiosidad verlo de cerca. Aunque, ¿qué podía hacer un niño a esas horas solo a mitad de una carretera peligrosa? Al acercarme noté su palidez descomunal. No sé si pensó que me pararía a ayudarlo, pero cuando vio que lo pasé sin detenerme, logré ver cómo su cara de inocencia cambió por completo. Sus ojos se tornaron oscuros y con una expresión de enojo y una sonrisa macabra, retadora. Un verdadero terror ver eso. Yo pisé el acelerador pues recordé lo que me había dicho aquel hombre de no verlo a los ojos, y mientras me alejaba, vi cómo aquella cosa comenzó a flotar, perdiéndose en el monte. No caminaba ni corría, simplemente se elevó un poco y se movió en dirección a la oscuridad, perdiéndose completamente en ella. Yo conduje sin parar hasta llegar a la ciudad, con un gran susto y desconcertado por ese ser tan extraño y maligno que acababa de ver. Después de todo, aquel hombre no estaba tan loco. Ese hombre sabía cosas. Sabía quién era aquella cosa con forma de niño. Así que de regreso me fui de día y pasé por la gasolinera para ver si lo encontraba. Quería preguntarle quién era ese supuesto niño. Tenía mucha curiosidad, pero ya no lo encontré. Tampoco estaban sus cosas ahí donde estaban la última vez, en la esquina fuera de la tienda. Le pregunté a un empleado de la gasolinera que si no lo había visto o si sabía a qué hora llegaba a dormir ahí. Pero el señor me dijo que ya tenía varios días que no iba y nadie lo había visto, lo cual era raro, porque él dormía ahí todas las noches. El dueño le daba oportunidad de quedarse ahí mientras no molestara a nadie. Cuando escuché eso, tuve un mal presentimiento. Solamente espero que ese hombre se encuentre bien y que no haya caído en manos de aquella cosa aparentando ser un niño. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.